Bien, vamos a empezar con la segunda unidad hablando de las biomoléculas. Entonces, las biomoléculas, ¿qué son? Entonces, fíjense, las biomoléculas simplemente son sustancias químicas que van a tener una acción en los organismos vivos, animales o vegetales, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, en el reino mineral, pero ya eso sería inorgánico. Entonces, fíjense lo siguiente, las biomoléculas nosotros las podemos clasificar entre inertes y orgánicas. ¿Cuáles son las inertes? Por ejemplo, el agua, algunos gases, algún tipo de vapores o vapores que pasan al estado sólido, ¿verdad? Como por ejemplo congelamiento. Ahora, hay otras partículas que son las biomoléculas orgánicas, que son estas que tenemos acá. ¿Cuáles son las que se encuentran en el ser humano, verdad? Que tenemos los glúcidos o carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, las vitaminas que están conformadas por aminoácidos. Recordemos que ya hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Y dijimos que las proteínas estaban formadas por aminoácidos y a su vez los aminoácidos estaban formados por las bases nitrogenadas, guanina, citosina, uracilo y tiamina. Ahora, estos ácidos nucleicos, ellos se van a ensamblar y van a formar desde componentes del material genético de los cromosomas, cómo van a actuar formando parte de otros procesos en el organismo que vamos a ver más adelante. Las vitaminas las ponemos aquí porque en realidad no son biomoléculas directamente, sino son un derivado de biomoléculas, porque las vitaminas, tenemos vitaminas que tienen componentes de glúcido, de lípido, bien, no tienen proteínas, pero tienen otros elementos. No es el momento para ver eso, sino para entender de que ellas son biomoléculas. Ahora fíjense, la importancia de la biomolécula en el cuerpo humano. Entonces fíjense, nosotros ya hablamos de que el agua era el 70% prácticamente del porcentaje de biomolécula que tenemos inerte en el cuerpo, en el ser humano. Luego, la más importante, más abundante, ya sólida, son las proteínas, un 16%, que ya hablamos que se encuentra en músculo, en hueso, en órganos macizos, se encuentra en el sistema nervioso central también. Tenemos los carbohidratos o glúcidos que forman un 9% del total. Tenemos los lípidos o grasas y un 1% que son las sales. ¿Cuáles son esas sales? Las sales son los electrolitos de los cuales ya hablamos, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, ionizado, o sea, con una carga eléctrica, que forman sales. Recuerden que una sal está formada por un anión y un cation, es decir, por una sustancia ácida y una sustancia base, y que van a actuar como un tapón, como un buffer o como un amortiguador, que ya lo vimos en la unidad anterior. Aquí simplemente, aunque no se ve mucho en esta lámina, si ustedes pueden, los invito a que la amplíen, porque es un resumen de lo que es la biomolécula desde el punto de vista de la bioquímica en el organismo humano. Entonces, fíjense, vamos desde lo más pequeño, de lo micro, a lo macro, o sea, lo que podemos ver, ¿verdad? Tenemos los neutrones, estas partículas, los protones, los electrones. Ellos van a interactuar y van a formar ¿qué? Van a formar moléculas, ¿bien? Ahora, ellas o bien, van a unirse a otras sustancias, como cuáles, como el calcio, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo y el fosfato, para formar las biomoléculas. Entonces, según ellas interactúen, pueden adoptar la forma, estas biomoléculas, por ejemplo, de radioisótopos, ¿ok? Que son biomoléculas, pero con una carga de energía radiológica, ¿ok? Estas son las que se usan para usar los medios de contraste para los estudios por imagen de tomografía,
resonancia magnética, etcétera, ¿verdad? Entonces, por supuesto, ¿por qué se usan? Porque como ellas son unas biomoléculas y tienen una capacidad de penetración en todo el organismo, entonces donde ellas se suministren en un cuerpo humano van a permitir delimitar la imagen que se quiere estudiar en los estudios que ya hablamos de tomografía, resonancia, etcétera. Luego nosotros tenemos las otras posibilidades que hablamos de biomoléculas inertes, biomoléculas orgánicas. Entonces es importante cómo nosotros diferenciamos entonces, volvemos a decir, una biomolécula orgánica de una inerte, que la inerte se puede formar enlace con hidrógeno, puede formar con hidrógeno, con oxígeno, con fósforo, con sulfato, pero no con carbono. En cambio, las biomoléculas orgánicas necesitan para ser tales el enlace con un carbono, ¿ok? Entonces, de ahí, de ese enlace de estas biomoléculas con carbono, ellas se forman en sustancias orgánicas que van a formar parte del cuerpo, tanto en su funcionamiento como en su estructura. Entonces aquí tenemos las proteínas que se van a formar a partir de los aminoácidos, y ya hablamos que los aminoácidos se van a formar a partir de ¿quién? A partir de las bases nitrogenadas. Entonces nosotros tenemos que estos aminoácidos, en el cuerpo humano existen 20 aminoácidos, que son los que podemos procesar nosotros como seres humanos. 10 que sintetiza el cuerpo y 10 que son los llamados aminoácidos esenciales, que deben provenir de la dieta, o sea, de lo que comemos, porque el cuerpo no los sintetiza. Y estos vienen de las proteínas de origen animal mayormente, o sea, huevo, leche, carne, o bien algunos vegetales. Luego tenemos los hidratos de carbono. Entonces aquí lo que vemos son monosacáridos, polisacáridos, o sea, todas las presentaciones químicas que puede tener un carbohidrato, ¿ok? Y todo esto lo vamos a conseguir en diferentes fases en el cuerpo humano, como vamos a ver más adelante. Entonces fíjense que todos ellos tienen carbono, ¿verdad? Luego tenemos los lípidos, que tenemos los ácidos grasos y el colesterol y el glicerol. Estos elementos también es lo que van a formar lo que llamamos grasa o lípidos. Luego, entonces, vamos a ver que todas estas sustancias, estos lípidos, también van a formar parte de otros procesos. Ahora, es importante señalar de que estos, tanto las proteínas como los carbohidratos, como los lípidos, vamos a ver en la próxima clase cómo ellos se procesan en el cuerpo, ¿ok? Para que podamos entender cuál es su función en el cuerpo humano y cuál es la importancia que ellos tienen y que van a determinar no solamente el funcionamiento de una estructura del cuerpo, llámese músculo, llámese hueso, sino que también va a determinar su función. Luego tenemos también los lípidos, que ellos van a participar en estas funciones, y vamos a tener un tipo de lípidos que van a participar en otros procesos que no los vamos a ver ahora, sino los vamos a ver en la próxima unidad, cuando veamos metabolismo. Un tema aparte, yo les pongo aquí los nucleótidos, que son ácidos nucleicos, pero que ellos no van a participar tanto en este proceso de metabolismo, de nutrición y pérdida o ganancia de energía, sino que van a incorporarse a la cadena respiratoria, que más adelante vamos a ver qué es eso, que es lo que tiene que ver con el ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs, y también con lo que se refiere al metabolismo así, es decir, a la ganancia o pérdida de energía. Entonces aquí tenemos el AMP cíclico, el FAT, el ATH, o sea, y aquí tenemos también todos otros nucleótidos. Todos ellos van a tener función, una de comunicación. Ellos van a permitir comunicar una célula con otra y pasar una información. Ellas van a transportar sustancias nutritivas de un espacio a otro dentro de la célula, y también llevándolas más lejos, fuera de una célula, de un órgano, por ejemplo, a otro órgano. Bien,
Entonces, esto, en conclusión, es lo que llamamos biomolécula y vamos a empezar a ver en la próxima clase cómo es que ellas se forman.